Ligda, disculpe que ya no puedo encender mi cámara, viera que venía en camino. Va a estar en pena de eso. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de las causas nacionales. Empecemos, Dani. ¿Qué hizo usted en su ensayo? ¿Qué colocó de las causas nacionales del conflicto? Dani, ¿me escucha? Dani. Sí, Ligda, disculpe, es que no me funcionaba el micrófono. Dani. Coménteme de las causas nacionales del conflicto armado interno, de lo que usted comentó en su ensayo. De las nacionales, pues se derivan de demasiadas, pero en mi ensayo yo me centré básicamente en una, que fue el posperiodo de la revolución, cuando se dio el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Para mí, y según lo que yo leí, investigué, ahí comenzó o dio el preludio a lo que fue el conflicto de Guatemala, porque después de que Castillo Armas tomara el poder, solo se suscitaron gobiernos militarizados. Entonces se socavó mucho más a la población, no había libertad de expresión, se perseguían a los intelectuales, dígase maestros, artistas, escritores, periodistas, estudiantes. Entonces era como que volcán de dinamita a punto de estallar. Entonces no quedaba más que decir, bueno, nos vamos a revelar tarde o temprano, solo necesitamos que alguien, pum, encienda un fósforo. Pero también hay que tomar en cuenta que el conflicto lo empezaron los mismos militares que querían el poder. Porque ¿qué se da en un estado fallido? Porque Guatemala se había convertido en un estado fallido antidemocrático, porque ya no había democracia, ya los sueños de Jacobo Arbenz y Álvaro Bermejo ya no existían, se esfumaron. Entonces, este grupo de militares quería tomar el poder, ya fuera por las buenas o por las malas, y se sublevaron, como bien lo menciona ahí en mi ensayo, que hubo un golpe de estado fallido y que esto como que ellos quieren a como dé lugar el poder, pero no encuentran voces, la voz no encuentra ecos en el ejército, entonces se toma la decisión de viajar acá al occidente, pero acá no se encuentran como que eco, no hay mucho levantamiento, de ahí se van al occidente, y ahí sí, ¿por qué? Porque ahí había más sometimiento de los pueblos originarios, de cuando les robaron sus tierras, la amedrentación contra las mujeres, los crímenes de lesa humana. Entonces era más que obvio de que ellos se iban a sublevar en armas en contra del Estado militar y fascista, si lo queremos ver así, porque ya no era un gobierno antihumanitario. Entonces creo que esas fueron más que todas las causas nacionales de por qué empieza el conflicto interno en Guatemala. Gracias, Dan. Daisy, no sé si ya está en su casa o todavía va en camino. Sí, Ligda, ya, ahorita le digo. Para mí, bueno, aparte de lo que dijo Dani, también tiene que ver mucho en sí lo que hacía referencia ayer también, de que la lucha por lo que son las tierras, porque en realidad también sucedió de que el presidente de esa época le estaba otorgando la tierra a los campesinos pobres, por decirlo así en este caso. Entonces, ellos al empezar así como que a trabajar las tierras y todo eso, entonces la gran compañía puso como en alerta. Y entonces eso también provocó que fue una de las
causas así que provocó que el conflicto armado interno iniciara, porque los cosas contra el presidente empezaron a hacer todo eso de decir que, ¿cómo se dice eso? De que el presidente era, ay, no me recuerdo la palabra ahorita. Comunista. Comunista. Pero en fin, que le empezaron a sacar al presidente, ajá, eso de comunista, que él era comunista para poder hacerle guerra, para poder derrocarlo. Entonces, de ahí también es una de las causas para mí, según mi ensayo y según lo que yo investigué. Gracias, Daisy. Tania. Tania, ¿me escuchas? Elba. De las causas del conflicto, Sí, sí, por favor. pues yo igual, según lo que tenía en lo que es mi ensayo, pues una de las causas más comunes, pues se refería a la desigualdad social y a la económica que había en ese entonces, y también lo que había la exclusión política y cultural, de que no había reconocimiento digamos, de los derechos de los sectores sociales, más que todos los pueblos indígenas. Y como hacía mención Daisy también, que lo que las personas indígenas hacían era defender sus tierras, porque debido a que en ese entonces el presidente que estaba, él pues quiso dar todas esas tierras de la gente, en todo lo que la gente hacía era defenderlo de ellos a como diera lugar. Entonces, todo eso fue lo que empezó a provocar lo que sucedió, lo que era el conflicto armado. Elba, gracias. Adeli. Pues yo considero, licenciada, que en esta, ahí sí que en las causas nacionales, ahí sí que como dijo la compañera, desde mi punto de vista fueron muchas, ahí sí que políticas, económicas, ya que se dio mucho la exclusión, fue muy marcada en los procesos de marginación, gracias, hijo, que se llevaron. Y todo el capital humano, ya no tenían acceso a los beneficios sociales. Ahí sí que la violencia apuntó desde las estructuras estatales a los pobres, como también a toda la población. Entonces yo considero que en causas nacionales sí se deriva tanto esto, y ahí sí que fue un arraigo que prácticamente nos tuvieron tanto violaciones infraestructurales como estructurales. Espérame. Gracias, Adeli. Angélica. Pues yo puse lo mismo, prácticamente lo que puso Dani. Bueno, yo había encontrado varias causas que hablaba sobre que el ejército quería hacerse con el poder, y también encontré la causa de que lo que desató, más que todo, fue el derrocamiento del presidente, que lo acusaban de comunista, pero en realidad él quería devolver lo que era pues suyo a la gente de Guatemala. Gracias, Ángel.
Reina. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Reina. Pues en sí, en mi ensayo enmarco lo que dicen las compañeras anteriormente, de que las causas eran económicas, o sea, y a esto le podría agregar yo de que por el reclutamiento que se daba a la represión de la libertad de los jóvenes o las personas que los eran para obligarlos a que fueran a un conflicto, dejaba una tristeza, desigualdad y marginación ante las personas, que a la vez estas mismas, por ser reprimidas o excluidas de un estatus social o económico, la llevaban a la pobreza porque no podían trabajar de una manera libre sin que no fueran marginadas o discriminadas como tal. Más que todo se daba en la población de escasos recursos y la marginación y la desigualdad ante los pueblos indígenas. Gracias, Reina. Enberge. Buenas noches. Buenas noches. Pues está prácticamente las cosas son las que han dicho los compañeros, pero yo creo que yo siempre he dicho, pues uno jamás va a pelear donde está bien, siempre uno va a reclamar donde no se siente cómodo, donde no se siente bien, donde se siente que le están causando daño. Y lastimosamente, pues en esos tiempos creo que prácticamente eso fue lo que se vivió. Estaban inconformes con las injusticias que estaban haciendo en ese tiempo, como lo podría pasar ahorita si a nosotros nos vinieran y nos opresionaran, nos quisieran someter, nos quisieran poner de rodillas, nos quisieran hacer todo tipo de daño. Yo creo que nosotros no nos dejaríamos, pues, porque yo no dejaría que una persona viniera a presionar a las libertades y los derechos que como persona tengo. Eso mismo lo hicieron más en aquellos tiempos que era la gente indígena, que la querían quitarle sus derechos, no habría igualdad para ellos. Entonces, pues fueron esos mismos los que se levantaron y los que decidieron poner un alto, un hasta aquí, ya no dejarse, ya no permitir las injusticias y todo ese daño, y pues no se entendió a palabras, no se entendió a arreglos, se tuvo que entender a balas y a muerte, y creo que pues esa es la causa principal. Va, gracias. Jennifer. ¿Cuál? Sobre las causas nacionales que colocó en su ensayo, Jennifer. Ah, es que no sabía cuál de las dos Jennifer les estaba preguntando. Es que hoy no está conectada la García. Ah, Solo hay 13 alumnos. pues en mi ensayo yo coloqué varias causas, de las que más me acuerdo fueron políticas, religiosas, sociales, pero es que a mi punto de vista yo siento que Guatemala tuvo un tiempo bastante que solo estaba gobernada por militares, era un gobierno muy dictador. Y las personas poco a poco yo siento que iban acumulando todo lo que les molestaba hasta que llegaron al punto de que mejor se empezaron a defender. Empezaron con eso del conflicto porque se querían defender, el despojo de sus tierras, la economía también que ayudó a que las personas no estuvieran conformes con todo eso. Y la verdad es que casi todos lo han dicho los compañeros, lo demás. Gracias. Solángel. Vaya que se va a redondar en lo mismo tal vez, pero dentro de las causas estaba que empezaron a cerrarse los espacios de participación política porque no estaban de acuerdo con los sentimientos nacionalistas de la población, porque lo estaban confundiendo con el comunismo. También porque
un grupo de militares, ¿verdad? No estaba de acuerdo en que no gobernara otra persona que no fuera militar, como decía la compañera, como ya se venía gobernando. Y también se consideraba que un factor importante para que se iniciara este conflicto fue por la Revolución de Cuba, porque se dieron cuenta que supuestamente de la CIA estaban digamos, en territorio guatemalteco para ir a atacar a Cuba, entonces eso no les pareció. Y de cierta forma también se considera que influyó porque en todos los países latinoamericanos, ¿cómo es? Como que los motivó pues a que hicieran una revolución ellos en sus países también. Gracias. Yo me di a la tarea de leer cada uno de los ensayos y hay cosas que aprendí de esos ensayos. Por ejemplo, lo de la Revolución de Cuba. El problema fue de que Fidel Castro con los demás, sus acompañantes, sacaron a los que estaban ahí de Estados Unidos, les quitaron las tierras, los echaron prácticamente de Cuba. Entonces, eso fue lo que motivó también a varios guatemaltecos a tomar esa decisión. Cuba había podido en contra de Estados Unidos, ¿por qué no iba a poder los guatemaltecos enfrentarse a tal monstruo como era Estados Unidos? ¿Qué manda? Quiero comentar algo de eso, de Cuba. Es que como usted dijo, cosas internas, pero hablando de cosas exteriores, yo solo quería recalcar de que Cuba pudo defenderse porque Cuba contaba con el apoyo incondicional de la Unión Soviética. Y recordemos que ellos eran potencias, bueno, en aquel entonces la extinta Unión Soviética era potencia nuclear que estaba en medio de la Guerra Fría con Estados Unidos, y lo que menos quería Estados Unidos era que la Unión Soviética se metiera en el conflicto y tener a la Unión Soviética en las puertas de sus casas, si lo queremos ver así. Y por eso es que Cuba sí pudo consumar su revolución. Y de hecho, por eso se dio un tema llamado la crisis de misiles, pero eso es punto y aparte. Pero por eso es de que Cuba sí pudo. No es de que Guatemala no quisiera, pero la Unión Soviética le ofreció ayuda a Arbenz y Arbenz no quiso porque él no era comunista. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos también. Eso no lo cité yo en mi ensayo, porque como eso ya es más de historia geopolítica mundial, entonces ya no entraba tanto en lo de Guatemala, pero solo quería hacer mención a eso. Por eso es que Cuba sí pudo consumar su revolución y quedar ahí en el poder ellos, y en Guatemala por eso es que no pudimos, porque no teníamos un aliado así que le hiciera frente a Estados Unidos como lo tenía el revolucionario cubano, se me olvidó el nombre, Fidel Castro. Entonces, por eso solo quería hacer como que ahí el énfasis. Está bien, Dani, gracias. Pues yo eso lo aprendí ahí en eso de los ensayos, porque el objetivo era de que ustedes aprendieran, porque como dice aquí, las causas nacionales son multicausales, no hay una sola causa, son varias que se enfocan, pero en las que más se enfocaron ustedes fueron políticas, ideológicas, religiosas. Yo en ningún momento les voy a decir que ustedes se copiaron los ensayos, pero hay unos que están idénticos de las cosas, pero lo que salva es a veces la crítica, el comentario que hicieron sobre eso, ¿no? Porque casi la mayoría como que solo de un tema, y los entiendo porque pues nuestra fuente de estudio pues es el internet. Lastimosamente hemos dejado por un lado los libros, porque la tarea más fácil que tenemos pues buscar en internet y ahí encontramos la información. Lo que a mí sí me gustaría es que ustedes la analicen, la hayan estudiado, porque de eso también depende de que se entiendan, porque yo les tengo que resumir para darles la clase, porque si nos ponemos a enfocarnos y a hablarles de un montón, lo que voy a hacer es aburrirlos, no me van a poner atención. Inclusive yo
lamento que de 21 o 22 participados estudiantes, pues a ver, ahorita solo hay 12 o 13, entonces lamentablemente a veces siento yo pues que no les interesa prácticamente la clase. El problema va a ser de que el desarrollo del examen, el segundo parcial, es de los temas que tocamos aquí, más que todo en clases, preguntas que se dan aquí en clase. Entonces son situaciones que a los que les va a beneficiar es a los que hemos estado y a los que están en la clase. Entonces ahorita el desarrollo del tema se los hice. A mí me gusta que den su punto de vista, que fuera como un conversatorio, que discutiéramos y planificáramos porque son temas importantes. Porque Dani al final de su ensayo hizo un comentario, le colocó algo, ahorita no se me viene a la mente, pero es algo de la historia, que el que no vive la historia, como que volverá a caer, algo así, le colocó, ¿verdad, Dan? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, lastimosamente, nosotros como ciudadanos a veces desconocemos muchas cosas, porque, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta y es fuera de mi clase. Pero, ¿quiénes estaban de acuerdo en que se aprobara el estado de calamidad por el Congreso? ¿Por qué y en qué tales circunstancias? Si estuvo bien, no. Son estudiantes de Derecho. Por ejemplo, hoy a mediodía a mí me interesa y le decía a Jimena que yo la felicitaba porque nomás vine a almorzar, ella me abordó con un montón de preguntas. ¿Qué es el estado de calamidad? ¿Por qué no lo aprobaron? ¿Qué postura tenés? Vos como conocedora y abogada, decime, explícame, porque no sé, hay contradicciones. Entonces, ustedes como estudiantes de Derecho, ¿qué opinan? ¿Cuál es su postura? Si alguien los interrogara y les debatiera en ese sentido, ¿qué le respondería? Pues yo estoy de acuerdo con el diputado Aldo Dávila. Yo estaba viendo su transmisión ayer, pero estaba mejor que película esa cosa. Sinceramente, qué grandes líos los que se hicieron ayer. Vi a bastantes diputados que estaban enojados, alegándole a Alan Rodríguez y él haciendo llamadas así a lo descarado. Sinceramente, qué pena que Guatemala esté pasando estas cosas otra vez, pero ahí sí que yo siento que el pueblo se da más cuenta ahora que están las redes sociales y que se miran cómo están en los poderes, lo que las decisiones que se están tomando. Y sinceramente yo estaba de acuerdo en que no se aprobara el estado de calamidad. No la quiero cuestionar por qué, pero para empezar tenemos pendiente una conferencia que no les voy a decir qué día va a ser, sino que en la misma clase de una va a estar la conferencista. Yo estoy luchando porque sea la licenciada Cecilia Aguirre, la encargada de Derechos Humanos de aquí de Jalapa, pero si ella no es, va a ser otro maestro en Derechos Humanos de la ciudad capital para que nos dé la conferencia. Esa vale 5 puntos, pero Jenny, usted ya solo la va a tener sobre 4. Ahí me acuerda. ¿Por qué? Porque ese relato de Aldo que se hizo ayer, habían casi 200,000 personas viendo el estado en vivo, personas que le interesaban ver qué estaba pasando con el Congreso porque él se dio la tarea de transmitirlo en vivo. Entonces, gente que se interesa y que deberíamos de saber muchas cosas que ignoramos. Hay gente que dice, sí, yo le decía a Jimena hoy, sí, mira, por un lado, yo estoy de acuerdo en el toque de queda. Está bien, porque no. Habían casi 300,000 personas ahorita. Habían, sí, algo así, me dio el 260,000, me habían dicho. Ajá, casi. Solo 200,000, pero no quería exagerar, pero hubo un colega que me dijo que eran 260,000 personas las que lo estaban viendo en vivo. Entonces, yo le decía a ella, fiestas, yo estoy de acuerdo.
que no se hagan. Entonces, ¿por qué? Porque eso depende que ya no hayan más contagio. En lo que yo no estoy de acuerdo es y que mucha gente no sabe, y se los he recalcado a ustedes, que a través del estado de calamidad se utilizan para que se hagan compras exageradas sin ningún tipo de procedimiento. Y de todos modos, aunque se haga el procedimiento, cuando va a haber malversación de fondos, se va a hacer. Entonces, son cuestiones que ustedes tienen que dar su punto de vista y estar en este sentido. Ahorita, por ejemplo, que hubieran ternas examinadoras y les tocara que irse a examinar, punto de examen, el estado de calamidad. ¿Cuál es su postura? ¿Dónde se fundamentan? Porque los examinadores lo examinan a uno en lo que está pasando en el diario, en la coyuntura nacional. Entonces, ustedes tienen que ser conocedores de muchas cosas, estar pendientes de eso, porque son estudiantes de derecho que tienen que tener el conocimiento y la capacidad para adquirir, interpretar y tener su postura. Entonces, el conflicto armado es un tema que se viene tratando, que se vivió 36 años, pero ¿cuánto hace que se firmó la paz? En 1996 a esta fecha, ¿cuánto tendría? Son 25 años. 25 años, vale. Supuestamente, y lo vamos a ver en la unidad de los acuerdos de paz de Guatemala, que no quiero entrar en ese detalle, que se dio por la firma de los acuerdos de paz. Ustedes lo trataron en su ensayo también, pero si nos ponemos a debatir, y ahí sí vamos a hacer el conversatorio también de los acuerdos de paz, se firmaron, pero a la larga no se han cumplido. Es cierto que se beneficiaron en muchas cosas, porque yo alabo la descentralización, que gracias a eso se dio la descentralización, se pudo movilizar mucha gente, no teníamos que ir a la capital, se podía hacer en Jalapa, se dieron muchas comodidades para que se dieran beneficios, pero hay dos acuerdos que no se han cumplido. Entonces son situaciones que estamos viviendo y estamos arraigando 25 años. Yo vi en uno de sus ensayos que, por ejemplo, Jacobo Arbenz se fue en 1954 y murió en 1971. ¿Por qué? 17 años después, porque fueron 17 años de persecución que no lo dejaron en paz porque tenían miedo de que regresara a Guatemala. Porque, por ejemplo, Miguel Idígoras Fuentes regresó a varios exiliados que se habían ido, entre ellos Juan José Arévalo Bermejo no estaba en Guatemala, estaba exiliado y lo dejó entrar nuevamente a Guatemala, pero siempre con el miedo de que pudiera estar siempre en contra del gobierno. El más famoso pues fue Jacobo Arbenz, quienes lo persiguieron, le hicieron no saben cuánto. Su hija narra las barbaridades que le hacían a su papá, a su mamá, a ellos. Por eso ellos, para un homenaje que le hicieron a Jacobo Arbenz Guzmán, ni quisieron venir. ¿Por qué? Por todas las injusticias que le cometieron a su padre, porque era uno. Inclusive yo sigo al Ronald Gómez. Él no tiene pelos en la lengua para decirle las cosas al gobierno, y como él decía un día, peligra mi vida. ¿Por qué? Porque hasta la expresión, la libre expresión del pensamiento está prohibida y tengo miedo de decir las cosas, pero les estoy abriendo los ojos a ustedes. Si lo pueden seguir a ese señor, háganlo. Yo oigo sus conferencias, dice las cosas como son, vive a diario las cosas que suceden en nuestro país. Nosotros lamentablemente cada día vamos no sé hasta a qué vamos a llegar, porque lamentablemente nuestros gobiernos no se preocupan por nosotros los ciudadanos, ni por cumplir la Constitución, ni los derechos, sino que simplemente sus beneficios. A lo que quiero llegar es de que las causas que yo les voy a leer aquí son varias de las que ustedes establecieron, unas que no establecieron y están bien marcadas aquí conmigo, y espero
sea más fácil de entender, y por eso yo les he estado preguntando respecto a sus ensayos. Aquí dice que Guatemala está dividida en 22 departamentos administrativos. Es un país básicamente rural. El 65% de la población total predominantemente agrícola, con una población mayoritariamente maya y una estructura en la tenencia de la tierra, sumamente desigual e inflexible. El 10% de los guatemaltecos concentra casi la mitad de los ingresos de toda la población. En efecto, Guatemala tiene la peor situación en América Latina respecto a la desigualdad en la tenencia de la tierra. La actividad industrial está concentrada en la región metropolitana, aun cuando la agroindustrial se distribuye en forma más amplia en la región de la costa sur, donde también se cultiva y cultivaba en grandes fincas los productos tradicionales de exportación. Hoy el azúcar, antes el algodón y el más importante de ellos, el café. El altiplano y el oriente concentran la mayor parte de la producción de granos básicos, maíz y frijol, especialmente, típicamente en pequeños terrenos. A lo que llegamos a conclusión aquí es que una de las causas del conflicto es la posesión y tenencia de la tierra. Porque como aquí lo dice, Guatemala es un país productor netamente agrícola. El 65% de la población se dedica al cultivo y a la tenencia de tierra. El problema es de que aquí hay una gran desigualdad de riqueza que está concentrada en pocas manos. Las tierras las tienen grandes latifundistas, inclusive sin cultivarla. Y hay gente campesina pobre que no tiene cómo cultivar. Inclusive si tiene, lo que hace es alquilar las parcelas para poder cultivar maíz y frijol para poderse sostener. Entonces, una de las causas principales en las causas nacionales del conflicto armado es la posesión y tenencia de la tierra. El empleo se ha ido agravando crecientemente en la medida en que las actividades productivas han cedido espacio al sector de servicios. La pobreza extrema se ha incrementado dramáticamente. El analfabetismo en la población. La tasa global de fecundidad es la más elevada en América Latina, con una clara diferenciación entre la fecundidad rural. La migración laboral hacia el exterior se incrementó desde los primeros años de los 80. La concentración del poder económico y político. El carácter racista y discriminatorio de la sociedad frente a la mayoría de la población que es indígena. Debido a la posesión y tenencia de tierras que está concentrada en pocas manos, el problema es que nos lleva a una pobreza y pobreza extrema. No hay empleo. El analfabetismo es otra tasa también que tenemos y que a falta de eso se da que no haya empleo, porque ahora para cualquier cosa ¿me escuchan? Ligda, por ratos no se le escucha. Sí, verdad, eso. Por eso es que aquí me aparece que mi internet está inestable, por eso les pregunté. Sí, sí, porque entre ratitos como que se queda así sin audio. Sí, ahorita sí. Sí, ahorita sí. Cuando sea así, les encargo que me avisen para que así yo pare de hablar. Está bien, Ligda. Gracias, Daisy. Entonces viene el desempleo por la misma pobreza, analfabetización, y hay algo también importante que nos marca a nosotros, como dice la fecundidad. El problema es, y más en el área rural, que la gente no sabe planificar. Entonces, ¿qué hace? Hay familias numerosas, pobres, analfabetas, y no, esto todavía genera más pobreza y falta de desempleo. Hay migración, porque de ver que aquí en Guatemala no se encuentran fuentes de empleo, entonces las familias
viajan a Estados Unidos y hay una desintegran la familia porque se ve el papá, dejan a la mamá, a los hijos. Entonces también todo eso viene a provocar violencia en la familia, porque ya de ver que no hay empleo, hay más pobreza, la familia crece, viajan al exterior a buscar trabajo. Otra de las causas bien marcadas en el conflicto armado es el poder económico y político, concentrado en pocas manos, porque aquí ustedes siempre, y se los he mencionado, las familias poderosas que financian a los partidos políticos que llegan a gobernar, luego tienen que devolverles las cantidades de dineros que les dieron para financiar su campaña política. El carácter racista y discriminatorio de la sociedad fue uno de los causas también por la población indígena. Ahí se violó, como decían ustedes, la cultura etnia, racial, porque la más marginada fue pues la indígena. La exclusión económica y social de grandes sectores empobrecidos en una sociedad como la guatemalteca frente a la magnitud de la violencia. La historia inmediata no es suficiente para explicar el enfrentamiento armado, cuya gestación es tan antigua como la evolución republicana de un país con conflictos estructurales. El enfrentamiento armado en Guatemala constituyó un fenómeno cuya explicación es multicausal, porque no es posible identificar una sola causa que explique por sí sola el desencadenamiento y persistencia del mismo en el tiempo. La exclusión económica. ¿Por qué? Porque no hay grandes sectores empobrecidos y una pequeña cantidad enriquecidos. Por eso es la exclusión, es otra de las causas marcadas en el conflicto armado. Aquí dice que, como les decía, no hay solo una causa, son multicausal, porque si vamos numerando varias, aquí no solo de una, y una desliga a otro montón, porque si hablamos de lo económico, ahí entra el desempleo, la migración, inclusive ustedes que aquí yo no las coloqué y que están bien marcadas, también es el narcotráfico y la corrupción. Son otras dos causas que son importantísimas, que se han dado a lo largo de la historia y ahora en nuestros días es cuando más marcado está estas dos situaciones. El enfrentamiento armado aparece como actores visibles el ejército y la insurgencia. Ayer mismo decía Dani, y con toda razón, que no solo el ejército fue el responsable, también la insurgencia, la guerrilla, porque en el desespero que el ejército secuestraba a parte de sus seguidores, los torturaba, los masacraba, les daba muerte, entonces ellos también buscaban cómo vengarse, llamar la atención, e inclusive ahí mismo ellos también marcaban el miedo hacia la población. ¿Por qué? Porque hasta ellos mismos estaban causando muerte, miedo, torturas a civiles, pero era con el hecho de que hacerle conciencia al gobierno, pero en eso estaban dejando a muchas familias con un gran dolor económicamente, emocionalmente, psicológicamente, se estaban dañando tanto a las familias civiles como indígenas por el mismo, por satisfacer sus ansias de poder, por satisfacer las necesidades, por llegar a un acuerdo de ya no estar violentando los derechos. La investigación histórica realizada por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación bajo diferentes formas de los grupos del poder económico, los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad civil. Hoy que estaba leyendo los ensayos, me di cuenta que
aprendí porque definitivamente a veces uno no puede leer todo el contenido de muchas situaciones, sino que enmarcar y englobarlos en algo esencial. Pero parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico es parte de los derechos humanos, donde lo dejaron enmarcados que había una comisión y que se llamó así, Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Esta es una comisión que se ha estado encargando de buscar, inclusive, por ejemplo, Meili en su ensayo ponía imágenes donde todavía familiares están con los huesos de sus familias, que inclusive los huesos vienen y los ponen en sus cajas y se los llevan para darles su sepultura como Dios manda, porque estaban en fosas. Entonces, eso es parte de los acuerdos de paz que buscaran, porque las víctimas aún decían ahí mismo que buscan, que quieren saber dónde están sus familiares, que son más de 30 años y siguen esperando que al menos los huesos se los puedan entregar y irles a dar la sepultura, porque no tienen una tumba donde irles a dejar una flor. Lo que hacen es varias familias que todavía no se han encontrado a sus familiares, es tenerles un altar con una fotografía, una veladora y unas flores, que así es como los pueden recordar mientras los encuentran. Imagínense entonces cuántas familias que están esperando todavía datos de sus familiares. Inclusive me llamaba la atención que también en sus ensayos pusieron, porque entre 1978 a 1982, con los gobernantes de Lucas García, Ríos Montt, Víctor Mejía Víctores, fueron los 3 presidentes que más masacres cometieron. Por ejemplo, Lucas García, yo tengo un colega, igual se llama, yo solo Lucas le digo porque es sobrino de este señor. Él lo estuvo defendiendo en el juicio que tuvo, pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue la que más estuvo presionando para que este señor no saliera de la cárcel, no le siguieran el juicio. El Lucas estaba molesto, inclusive él decía que su tesis la iba a basar en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque a su tío le estaban violentando sus derechos. Y si ustedes supieran ustedes mismos, a los que se dieron la tarea de poner eso, y espero lo hayan leído, porque yo siento que cuando uno va a hacer alguna tarea, lee, no solo copia y pega, pero ahí decía que estos 3 señores fueron los donde más masacres se cometieron. Por ejemplo, Ríos Montt en La Libertad, el Petén, fue donde más, inclusive hasta tierra arrasada le llamaban, porque arrasaban comunidades enteras. Este señor fue, me acuerdo yo que lo transmitieron en vivo cuando estaban dando la sentencia a Ríos Montt de 80 años, muchos, incluyendo a Rigoberta Menchú, estaba aplaudiendo cuando le dieron la condena de 80 años. ¿Qué pasó? La corte declaró inválida la sentencia. Luego, para que él siguiera en su casa y muriera tranquilamente y no detrás de unas rejas. Entonces, hasta ahí todavía empezamos a conocer la impunidad, que no hay justicia. Licenciada, eso fue no hace mucho, ¿verdad? Pues Río, antes de que muriera, poquito tiempo antes de que muriera. Sí, antes de Ajá. que muriera. Yo creo que lo vi ya. Sí, lo vi. Ya me sentí grande. Dice, no se puede ignorar el peso de los factores ideológicos que han permanecido a lo largo de la historia guatemalteca y que contribuyeron a construir el marco de legitimación de la violencia. Las causas externas son fundamentales en la explicación del fenómeno, aunque estuvieron condicionadas por influencias externas, sobre todo en sus momentos claves. ¿Por quiénes estuvieron influenciadas cuando hablamos de influencias externas?
Disculpe, Ligda, ¿cómo dijo? Es que a mí se me trabó. Dice que las causas internas fundamentales en la explicación del fenómeno, aunque estuvieron condicionadas por influencias externas, sobre todo en sus momentos claves. ¿Qué influencias? Otra pista. La revolución cubana y la influencia de Estados Unidos. Para mí más que todo la influencia de Estados Unidos, porque gracias a eso y al complot que ellos armaron pudieron sacar a Jacobo Arbenz Guzmán, porque si no hubieran estado armando el complot o el plan para desesperar a este señor, no creo que hubieran podido obligarlo a renunciar. Yo les he mencionado, tal vez aburrido los voy a hacer, que empezaron a bombardear el palacio. Él debajo de un escritorio, viendo cómo su gente era bombardeada. Entonces llegó a un momento en desesperarte y decir renuncio, porque no sea que mi gente pueda morir, porque yo no renuncio al poder. Entonces son situaciones de que se ven, se leen y no se creen cuánta injusticia se ha cometido y se sigue cometiendo por los Estados Unidos aquí en Guatemala. Dice que otra de las causas, la estructura agraria y la exclusión económica. Para decirles de que, por ejemplo, si nosotros buscamos en derecho agrario, cuando yo di derecho agrario, yo busqué, no saben, en libros, consulté, no hay ninguna ley que regule la estructura agraria en Guatemala. Y pregunta de examen, ¿por qué creen que no hay una ley que regule la estructura agraria? ¿Porque eso no le conviene al Estado? Porque no le conviene al Estado, Dan. Entonces, un punto sobre la conferencia, Dan. ¿Y por qué no le conviene al Estado, Dan? Porque entonces tendría que ceder todas las tierras que no se utilizan a los campesinos. Podría ser, y tendría que expropiar también las tierras de las compañías transnacionales, internacionales, expropiarlas y entregárselas a los campesinos que legítimamente son dueños de ellos. Así es, no le conviene al Estado. Ajá, para no ir muy lejos, en Altagrapaz, Cobán, Petén, hay una empresa que hace aceite de palma, que se estuvo robando miles de cientos de hectáreas para sembrar palma africana, y eran tierras socias del Estado. Entonces, pero la compañía esta, no recuerdo el nombre ahorita, se escrituró al nombre de la asociación, y expropiaron también a gente así campesina que vivía ahí, pues, y como no hay una reforma a la ley agraria, entonces estas personas no pueden pelear legítimamente ni legalmente sus tierras, ni las tierras ociosas que se apropiaron, y ya. Así es, por eso derogó Castillo Armas por órdenes de Estados Unidos que derogara y quitara el decreto 900, porque esta ley favorecía a los campesinos, expropiar las tierras ociosas, dárselos a los campesinos en arrendamiento, en usufructo vitalicio, lo derogaron. ¿Y qué hicieron? Hicieron la reforma agraria. ¿Y en qué consistía la reforma agraria? Que le tenían que devolver todo lo que Jacobo Arbenz les había dado a los campesinos de las tierras, se las tuvieron que devolver a la Fruit Company. Y en esa reforma agraria lo que pidieron fue darles en arrendamiento en una tasa de intereses grandes. Y eso van a ver ustedes. Se buscan reforma agraria, hay varias, hay ampliación a la reforma agraria, pero jamás hay una que diga que vaya a beneficiar a los campesinos. Al contrario, esa reforma agraria y las constituciones siguientes lo que vinieron a plasmar fue la propiedad privada. ¿Cómo?
que fuera inviolable, que no se le quitara a nadie para que no pudiera cualquier gobierno y viniera y se las quitara. No, y ojo, algo más, dijeron que si se les expropiaba tenía que ser para que fuera a beneficiar a una comunidad y además de eso, darle la indemnización correspondiente. Entonces, miren cómo venimos. ¿Por qué? Porque este señor daba tierras a la gente pobre para que la trabajara. No lo quisieron porque los ricos no quisieron y así vamos y hemos ido hasta nuestros días. 1954 2021, ¿cuántos años? ¿Cómo dijo, licenciada? Disculpe. 67 años. 2021 menos 1954, 67 años. Desde ahí, 67 años que hemos estado viviendo y dependiendo y haciendo lo que el gobierno dice sin protestar. Y si lo hicieron, fueron por 36 años, pero ¿qué pasó? Muchas masacres, familias desintegradas, pobreza extrema, analfabetismo. Caemos a esto y seguimos en esto por quedarnos callados. La estructura agraria y la exclusión económica que trajo, pobreza, que ha sido una constante en la sociedad guatemalteca, derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza económica, en particular de la tierra, como de muy limitado acceso a la educación. La distribución de la tierra en una sociedad eminentemente agrícola, como la guatemalteca, es una de las principales causas de pobreza. La estratificación social y provoca a su vez diversas modalidades de exclusión social, que por lo regular van asociados a la práctica de la violencia. La reforma agraria, se creó el sistema lamitifundista, que solo... ¿qué quiere decir esto? Que solo a gente rica beneficiaba, en ningún momento a pobres. El Estado guatemalteco se ha orientado en especial al servicio de los intereses reducidos de sectores de la población, antes que en beneficio del colectivo y de sus miembros. Estratificación social. Yo en uno de sus ensayos leí, lástima que no tuve tiempo de estar enmarcando en qué ensayo, pero creo que fue en el de Elmer, aunque Elmer no se enfocó en los conflictos los temas de que se tenía que dar el ensayo, pero le aprendí algo, que la estratificación social aquí en Guatemala es criollos, ladinos e indígenas. ¿Y quiénes eran los criollos? Los criollos eran los que estaban, los españoles que se mezclaban con las indígenas. ¿Quiénes eran los ladinos? Los ladinos eran los que se mezclaban con negros, con criollos e indígenas. Y por último, los indígenas. Entonces, ¿quién tenía, cuál era la clase poderosa de criollos, ladinos e indígenas? ¿Los criollos? Los criollos. ¿Por qué? Porque eran españoles que estaban mezclados con indígenas, tenían conocimiento, estudio. Por ejemplo, un criollo nato, el difunto Álvaro Arzú, era criollo y de una familia poderosa. Todos los transmetros, ¿de quién creen que son? De los Arzú. De los Arzú. Inclusive, hoy me estaba enterando de que posiblemente hay rumores de que Álvaro Arzú no haya fallecido, que lo tenga la familia escondida. ¿Por qué? Porque ya habían ciertas investigaciones sobre él. Y él decía que prefería morir antes de pisar la cárcel de Matamoros. Entonces, si ustedes revisan, solo fue su familia el sepelio,
no hubo más gente. Entonces, en realidad, decía alguien, no se sabe si este señor al final está fallando. ¿Qué manda? Casi igual que lo que hizo Juan Gabriel. Bueno, lo que se dice de Juan Gabriel. Así, algo así está, Daisy. Para que ustedes vean que el señor no quiere pisar la casa. Dice otra de las causas, el racismo, la subordinación y la exclusión del indígena. La historia del país muestra que formas de subordinación y exclusión que se originaron con la invasión española se han mantenido hasta la fecha. Desde los inicios de la colonización, se definió el estatus jurídico de los indígenas. Se les consideró vasallos libres de la corona. La ideología de la inferioridad de los indios. Desde ahí viene el racismo. Desde ahí miren el menosprecio de los indígenas, desde que los españoles nos empezaron a colonizar. En el plano político, los incisos del periodo independiente se caracterizaron por los conflictos que opusieron a conservadores y liberales. Ese es otro problema que Guatemala tuvo, conservadores y liberales. Conservadores, Rafael Carrera, estar más de 30 años como presidente y que él mismo se declaró presidente vitalicio. Los liberales, Justo Rufino Barrios, con la reforma agraria liberal, porque este señor, aunque tenga el billete de 5 quetzales, tenga un monumento en Guatemala, también fue un vendido, porque él se apropió de grandes caballerías de terreno por cafetalero, beneficiaba a los cafetaleros, hizo un reglamento de jornaleros, donde los jornaleros se tenían que ir de colonia en colonia a trabajarle a los criollos, a los latifundistas con un salario mínimo y que solo les daba el sustento para comer. Yo lo aprendí de Ronald, donde él decía que nosotros en la historia solo queremos saber qué es Justo Rufino Barrios, que esto, y no sabemos las averías que hizo este señor tras el poder. Nos vendió, le dio a México, Quintana Roo, Campeche por un armamento. Esos eran parte de la tierra guatemalteca, y este señor con su reforma agraria liberal, primero era la cochinilla, una de las formas de exportar, que era un tinte donde se pintaba a través de era un animalito, que exportaban esa cochinilla, luego el azúcar y después el algodón y se quedó el café. Por este señor se adueñó de grandes tierras y favorecía, por eso decía, retiró a los conservadores. La Iglesia Católica ha tenido mucho que ver también. ¿Por qué? Porque ellas fueron parte también de que Jacobo Arbenz se fuera. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que se volviera comunista el país de Guatemala. No les convenía, porque ellos también eran parte de querer conservar parte de las tierras para ellos, para monjes. Inclusive, Justo Rufino Barrios eliminó a los jesuitas que Rafael Carrera les tenía en conventos, lo querían mucho la iglesia porque había que dar diezmo. Entre eso hubo esa pugna, y a quienes perjudicaron a nuestro país por estar en conservadores y liberales. Luego vino la Constitución o la Revolución de 1944 y empezó la Constitución. En el marco de la Revolución de Octubre de 1944, que se abolieron las normas que establecía el trabajo obligatorio de los indígenas en las fincas y normas afines, lo que hacía el reglamento de los jornaleros que había impuesto Justo Rufino Barrios. La reforma agraria y otras políticas sociales diseñadas durante la llamada Primavera Democrática, que fue de 1944 a 1954. Además de ser Primavera Democrática, también le llaman el país de la eterna primavera de ese tiempo, de 1944 a 1954. ¿Por qué? Porque fueron gobernados por Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, los dos mejores presidentes que ha tenido Guatemala. Con el fin de la revolución del 44,
Se reforzaron el modelo de exclusión y la ideología racista, justificatoria de la opresión. Las exclusiones sociales, económicas, políticas y culturales en contra del pueblo maya, que se menciona en el informe del esclarecimiento histórico, ha acarreado más violencia. El racismo, consciente o inconsciente, es un factor muy importante en la explicación de muchos de los actos desmedidos de violencia cometidos a lo largo de la historia de Guatemala y del enfrentamiento armado. La dictadura y el autoritarismo. Esto era lo que comentaban, no sé si fue Jenny, donde hubieron muchos gobiernos dictadores y autoritarios. La experiencia nacional ha estado enmarcados por formas autoritarias de gobiernos ejercidas fundamentalmente por militares mediante dictaduras de juntas militares. Nosotros fuimos gobernados desde 1960 hasta 1986 solo por militares, capitanes, coroneles. Hubo una dictadura militar hasta 1986 que ganó democráticamente Vinicio Cerezo las elecciones. La dictadura y las formas de autoritarias de gobierno por lo general han estado en función de los intereses de minorías. El autoritarismo y las dictaduras fueron la característica central de la herencia política. En el plano del control social, la población sufrió mecanismos de control arbitrarios por manos del ejército y de los sectores dominantes. Violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado son las realizadas por funcionarios públicos y agencias estatales. El Estado también ha de responder por las infracciones al deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. El 93% de todos los registrados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, utilizando como justificación la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo, se cometieron crímenes como el secuestro y asesinato de todo tipo de activistas, catalogados como subversivos, desapariciones forzadas y aplicación sistemática de la tortura. También se violó el derecho a la identidad étnica o cultura del pueblo maya. Las violaciones a derechos humanos con el conflicto armado, les contaba que se le dio la sentencia a Ríos Montt, 80 años. Luego la corte salió diciendo que no se habían hecho los procedimientos procesales correspondientes. Ahí es una violación a los derechos y especialmente a los derechos de las víctimas, que no solo quieren inclusive su indemnización, sino que ellos querían justicia para este señor, que gobernó y todas las atrocidades que cometió. Entonces, lamentablemente, nosotros como conocedores de la ley, ustedes que van conociendo poco a poco se pueden dar cuenta de las grandes impunidad, injusticias y corrupción que gobiernan nuestro país. Y mientras no haya un cambio latente y la elección que podamos hacer, nosotros siempre vamos a seguir así con estas violaciones a los derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo permitimos. La violación sexual de mujeres fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona, derecho a la vida, a la igualdad, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la tortura, el secuestro, la impunidad que daba cobertura material a las violaciones más elementales de derechos humanos. Los órganos de justicia se volvieron inoperantes en una de las funciones fundamentales de protección del individuo frente al Estado, la libre expresión del pensamiento. Es y será siendo siempre violentada porque aquí o antes, en esa época, el que tuviera o pudiera expresarse, lo mandaban a callar, porque no tenía derecho a expresarse, mucho menos a estar
diciendo cosas en contra del gobierno. Si no hay algo más que agregar, entonces dejamos la clase de hoy y empezamos el lunes con los mecanismos de ahorro y el martes las medidas de protección. Les encargo que siempre, no sé si pueden ver sus ensayos, porque igual voy a estar preguntando de los mecanismos de ahorro y las medidas de protección para que hagamos un pequeño conversatorio sobre estos temas que ustedes analizaron en su ensayo. Está bien, Ligda. Está bien, Vaya, licenciada. feliz noche y nos miramos. Feliz noche, gracias. Primero Dios. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche y gracias Feliz por noche, estar aquí Erika. presente. Feliz noche.